Cuando pensás en Japón, ¿qué imágenes aparecen en tu cabeza? Seguramente aparezca algo así, o seguramente aparezca algo así. Pero también van a aparecer imágenes así, van a aparecer imágenes así, o van a aparecer imágenes así. Yo estoy viendo televisión japonesa. ¿No es esa la caricatura que provoca convulsiones? Este contraste aparece en todas las partes de la cultura japonesa, pero principalmente en el diseño. Y es loquísimo porque ambos son muy representativos de su cultura y de su forma de ver el mundo. Así que vamos a ver un par de ejemplos de marcas opuestas o de diseños que se espejan, pero también vamos a ver algún punto en el que se juntan estas dos tendencias del diseño. スコープ El minimalismo japonés es una filosofía vinculada directamente a la cultura japonesa que aparece en el año 1185 junto al budismo y se basa principalmente en la relación del ser humano con su propio ser y despojándose de lo material. Es una filosofía que acompaña a la cultura japonesa en casi todas sus formas de ver el mundo, en casi todos los consumos y productos que genera la cultura. Un ejemplo de esta filosofía traducida directamente con el diseño son las obras del diseñador Taku Sato. Él crea obras y diseños muy limpios, principalmente cuando trabaja con afiches o con otro tipo de piezas. Usa fondos blancos y la figura limpia en el centro y generalmente no utiliza más recursos que esos y genera obras súper fuertes visualmente. Y cuando trabaja con marcas es también súper minimalista y usa muy pocos elementos. Otro ejemplo es la marca Muji o Muji o Muji, bueno. Es una marca súper popular en Japón y mundialmente porque en la década del 80 empezaron a traducir esta filosofía también directamente al diseño y también al diseño industrial, creando elementos de decoración súper minimalistas y con muy pocos elementos, con el objetivo de decorar las casas de manera más elegante o más minimalista también. La marca está compuesta simplemente por una tipografía, un color y sus redes sociales o sus comunicaciones son súper simples y utilizan muy pocos elementos. Hay algunas diferencias entre la comunicación, por ejemplo, que hacen para América o para Occidente y la comunicación para los propios japoneses, que tienen muchísimos más elementos tipográficos y se especifican mucho más, que también habla bastante de cómo se comunican los japoneses o qué tipo de consumos visuales tienen. Antes de hacer este video estuve viendo algunas marcas. En general las marcas más exitosas de América o de Europa son imagotipos o son ISOs, y Japón solo utiliza marcas tipográficas y la mayoría de las marcas más ricas y más exitosas de Japón son marcas tipográficas, que contrasta bastante con la idea que tenemos de Japón, que son estrellas de dibujitos y un montón de colores todo el tiempo. Pero entonces, ¿los japoneses solo tienen consumos minimalistas o solo consumen lo que necesitan o viven de manera más elemental o están más conectados con sí mismos? Yo creo que no, porque también existe toda una parte del diseño que es la que vamos a ver ahora. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros y más graciosos es que la televisión japonesa está completamente cargada de información y de tipografía por todos lados y siempre hay alguien reaccionando en la esquina, y eso dista un montón de todo lo que vimos hasta ahora, que es minimalismo, imágenes sencillas, cosas súper elementales, y hay información por todos lados, todo el tiempo hay animaciones, hay frases remarcadas, hay elementos en pantalla, colores. Entonces ya nos habla de que hay más de dos formas de diseñar en Japón. También, traducido directamente al diseño gráfico, son las portadas de revistas. En general, las portadas de revistas para adolescentes están mucho más cargadas de información, pero también, por ejemplo, revistas como Vogue, que en Occidente son muchísimo más limpias de información, en Japón tienen muchísima más tipografía y utilizan muchísimos más recursos. Otro ejemplo que conocemos todos es la contaminación visual de las calles de Japón y cómo los carteles buscan llamar constantemente la atención, y eso también nos habla de una sociedad que está acostumbrada a un nivel de contaminación visual particular,
y no muy común en todas las partes del mundo. Hasta ahora tenemos entonces dos formas de diseño en Japón. Una súper minimalista y que utiliza los elementos necesarios, que sería como la forma en la que se quieren mostrar al mundo. Y por otro lado tenemos un diseño muchísimo más contaminado, lleno de información, que sería el tipo de diseño que ellos consumen o la forma en la que están acostumbrados a consumir. Pero para mí hay un punto en el que estas dos tendencias de diseño se juntan. Y es en una práctica muy común que se llama Yuruchara. Por ejemplo, tenemos a Akumamon, que es una mascota creada por el Estado de Japón para potenciar las visitas y la fama de una cierta localidad. La mascota terminó tomando muchísima más relevancia que la localidad y se terminó haciendo un montón de ruido en redes con respecto a esta figura. También, por ejemplo, existen las mascotas de los Juegos Olímpicos o las mascotas, por ejemplo, de la policía en Japón. Y es un recurso que se utiliza en casi todas las empresas y son generalmente empresas súper serias o que no están acostumbradas a comunicarse de esta forma más infantil o más graciosa, más cómica, más aniñada. Pero me parece que genera un contraste súper interesante entre esta forma más minimalista y seria de diseñar y una forma más expresiva que tienen los japoneses. Para concluir, creo que el diseño japonés tiene estas dos formas súper contrastantes de diseñar. Por un lado un minimalismo muy serio, por otro lado una forma muchísimo más expresiva, pero que conviven y ambas de manera bastante particular expresan y muestran la forma de ser de esta sociedad. God, ¿no?